Yo partí haciendo videos en redes sociales a partir del 2015 más o menos. Me gustaba mucho la música, yo soy músico, soy guitarrista, bajista. Siempre me gustó el tema de la producción musical, el tocar piezas musicales, instrumentos, todo eso. Y eso fue producto de una herencia familiar, ¿no es cierto? Mi abuelo es Osvaldo Cuadros, es un cantante muy destacado en la época de la nueva ola. Fue muy conocido en el mundo evangélico y también aparecía en programas como Éxito, Sábado Gigante. Y de ahí tengo como ese bichito, ¿no es cierto?, por la música, el gusto por la música, el talento que me dio Dios, reflejado en todo lo que son los instrumentos. También viene de esa genealogía. Mi mamá también, que canta, también toca guitarra. Ella, de hecho, me enseñó a tocar guitarra. Y ahí fui aprendiendo con YouTube, pero eso es una historia aparte. Y también mi papá siempre estuvo muy relacionado con el mundo del espectáculo. Él fue titiritero, trabajaba en distintos lugares públicos como parques, anfiteatros, lugares en donde hubiera gente paseando, ¿no es cierto?, con su familia, porque hacía un espectáculo para niños. No sé si ustedes han visto títeres en las calles, pero es algo muy simpático de ver porque es como algo nuevo, es algo no muy común, pero a eso nos dedicábamos nosotros, era nuestro oficio, de eso subsistíamos siempre, ahí estábamos viajando por muchas partes, viajamos a La Serena, al sur. Me acuerdo, de los mejores recuerdos que tengo fueron de esos viajes, porque pasamos por muchos lugares, por pueblos escondidos que quizás no todo el mundo llega a la hora de vacacionar. Entonces nos tocaba llegar, hospedarnos allá. Éramos un equipo de trabajo. Yo no tuve como la infancia del típico niño corriente que quizás ve a los papás 2 veces a la semana y en las tardes después del colegio, sino que yo veía a mis viejos todos los días, los fines de semana salíamos yo los acompañaba a trabajar. Y siempre fuimos un equipo de trabajo muy unido. Fueron recuerdos que me marcaron para toda la vida. Por eso tengo esa cercanía con el espectáculo, con el tema del sonido, con el tema de la música, porque todo está muy relacionado, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto títeres en las calles y siempre suele ser como un biombo, ¿no es cierto?, una tela, y eso conectado a un micrófono a lo más y un parlante. Pero lo que hacía mi viejo es que él pescaba 2 parlantes, ponía luces, ponía sonido de profesional y ahí se ponía a hacer un espectáculo, llamaba a toda la gente del público y abarcaba mucha gente. O sea, fácilmente se podían juntar unas 200, 300 personas en un espacio público, ¿no es cierto? Entonces sí, me acuerdo de eso y me acuerdo que él siempre marcó la diferencia en ese sentido. Marcó la diferencia a la hora de hacer un espectáculo que probablemente podía ser informal, podía ser algo que algunas personas podían ver como un hobby, ¿no es cierto?, para juntar lucas el fin de semana. No, él lo profesionalizó. Para él era su trabajo y quería hacerlo lo mejor posible, como para Dios al final. Me quedó muy marcado el tema de hacer todo con excelencia, y el tema del espectáculo, el sonido, quedó impregnado en mí. Entonces decidí, al principio yo quería estudiar música, pero vi que era un poquito cara la carrera. Entonces me puse a estudiar ingeniería en sonido, que es algo más o menos cercano, que me puede acercar, ¿no es cierto?, a este mundo de la música. Ahí comencé mi carrera como sonidista, aprendiendo, fallando. También estuve participando en bandas, en grupos musicales, nunca alejándome del tema de la música. Hasta que llega el estallido social. Llega el estallido social, entonces ahí tuve que empezar a estudiar de forma online, ¿no es cierto? Fue un proceso más o menos tedioso el tema de llegar a la universidad, porque yo soy de Colina, soy de una zona muy alejada del centro de Santiago y del lugar donde yo estudiaba. Entonces eran viajes eternos hasta mi casa. Pero fue un proceso que me sirvió para tomarle el peso, ¿no es cierto?, a lo que era mi carrera y no tirar todo por la borda porque sí, porque ya tenía un proceso avanzado que requería mucho esfuerzo. Como si no fuera suficiente, después llega la pandemia, ¿no es cierto?, ese tiempo que todos tuvimos que pasar. Fue un proceso muy difícil, muy difícil para nosotros laboralmente, porque nosotros, como trabajábamos en lugares públicos, ¿no es cierto?, teníamos que estar en contacto siempre con las personas y todo, entonces no podíamos salir si es que no teníamos, ¿no es cierto?, el permiso para poder salir.
Así que estuvimos en la casa, estuvimos confiando en Dios siempre, en que todo iba a pasar algún día. Nunca sabíamos si es que podíamos volver a trabajar a los parques, ¿no es cierto? Gente nos preguntaba si es que íbamos a volver, pero no se puede porque está pasando algo mundialmente que nos impide salir a trabajar. Había mucha información en las redes sociales que esto es una conspiración del gobierno y que es un tema de los Illuminati y que los antivacunas, ¿no es cierto? Tanta información terminó entrando en nuestra casa, en nuestra familia, y mi papá cayó en la gran mentira de las personas que decían que las vacunas no servían para nada, que todo el tema era una manipulación del gobierno, ¿no es cierto? Entonces mi papá como prefería, él tenía mucho la idea de él hacer las cosas a su manera, ¿no es cierto? Eso le jugó muy a favor muchas veces porque siempre trabajó solo, sin ningún jefe, y eso le llevaba a hacer cosas increíbles como su espectáculo de títeres, ¿no es cierto? Pero también lo llevó a tener un tema con sus ideales, ¿no es cierto? Sus ideales empezaron a hacerse un poco tercos, por así decirlo. Para mí, lo que decía mi papá era ley, o sea, era una cosa así de, si él dice upa, yo digo chalupa. O sea, yo nunca fui muy rebelde, yo nunca hice mayor, traté de no hacer rabiar tanto a mis viejos, entonces, si ellos decían eso, yo tenía que acatar, ¿no es cierto? Era un pilar fundamental, mis viejos, no era un tema de yo ser extra sumiso o ultra low perfil, ¿no es cierto?, con ellos, sino que era un tema de obedecer, ¿no es cierto? Ellos me inculcaron siempre el tema de la obediencia. Pasó el tiempo, ya estábamos casi terminando la pandemia y nosotros decidimos salir a trabajar. Fuimos a trabajar al Parque Forestal y nos contagiamos de COVID. No nos habíamos contagiado, no estábamos vacunados y caímos los tres. Caímos una gripe súper fuerte. Todos los que tuvimos COVID lo entendemos. Incluso hasta el día de hoy yo tengo secuelas porque tengo una tos pegada hace rato. Y después con el tiempo nos recuperamos, pero mi papá, como tenía un poco de sobrepeso, él le pegó mucho más fuerte. Antes de eso, les quería comentar que yo tuve un sueño antes de todo este proceso, porque siempre como vi a mi papá con este sobrepeso, el Espíritu Santo y Dios me decía que yo tenía que orar por él. Yo no entendía por qué. Me decía, ora específicamente por la salud de tu papá, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto hablando de meses antes de todo lo ocurrido, entonces orando, hasta que un día tuve un sueño en el que se me revelaba que mi papá fallecía. Este sueño fue fuerte porque era un sueño que yo sentía muy real, era un sueño que yo sentía que estaba ahí, incluso cuando me desperté asustado, desperté así, wow, esto es muy fuerte. Pero sin entender que eso era una revelación del Espíritu Santo, era una revelación de Dios, ¿no es cierto? Y lo dejé pasar, quizás seguía orando por su salud, y ya 2 meses después nos pegamos el COVID, ¿no es cierto? Caímos los tres y mi papá comienza a perder el oxígeno, ¿no es cierto? Yo desesperado empiezo a llamar a una ambulancia y todo. La ambulancia no llega tan rápido por obvias razones, ¿no es cierto? Estaba todo colapsadísimo. Entonces, claro, el llamado y me decían, puede que nos demoremos un poco porque por toda la contingencia que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, hasta el último segundo mi papá decía, no, sí, me voy a mejorar, sí, esto es un resfriado nomás, pero pasaba el tiempo en ese momento y se fue apagando hasta que llegó un momento que quedó inconsciente. Lo llevamos llegó la ambulancia y lo cargamos, ¿no es cierto?, hacia la ambulancia que había llegado, y ahí le intentaron reanimar y camino al hospital él fallece. Yo estaba en shock, estábamos los dos. Yo siempre fui hijo único, más encima yo estaba solo con mi mamá. Yo estaba en otra, no entendía qué pasaba, sentía que estaba soñando, sentía que seguía en ese sueño, y coincidentemente el sueño que yo había tenido hace 2 meses era muy parecido a lo que había vivido ese día, tipo la habitación, ¿no es cierto?, la iluminación de la pieza, todo tenía que... Lo único que cambiaba era la causa de muerte de mi viejo, eso era lo único que cambiaba, pero todo el resto era igual. Entonces ahí entendí
que esa había sido una revelación de Dios y que Dios me estaba avisando de que eso iba a ocurrir. Entonces todo ese tiempo previo, de alguna forma Dios me preparó para afrontar ese momento tan duro, ¿no es cierto? Solamente tú estás viendo esto y me entiendes, estás en mi posición de que perder a un familiar tan cercano es una situación que no podemos explicar con nuestras palabras. Es una situación que si uno no la vive no la puede llegar a entender. Por eso después, cuando se acercaron muchas personas, aprovecho de agradecer a todas las personas que nos ayudaron en ese momento económicamente. Muchas personas, muchos amigos, porque mi papá era un hombre muy amistoso, ¿no es cierto? Era un hombre muy íntegro, las personas lo querían mucho, entonces él tenía muchos amigos conocidos en todas partes. Bueno, seguimos con el tema, este proceso, pasaron los días, nosotros seguíamos como en este sueño. No solamente era un dolor emocional, sino que era un dolor físico, ¿no? Era un dolor así como que yo sentía que tenía una espada, un palo clavado aquí en el pecho, pero de alguna forma, me acuerdo cuando ocurrió ese día, me acuerdo que yo le hice una oración, a Dios y le dije: Señor, ahora dependo de ti completamente, porque como yo había dicho anteriormente, mi papá, lo que él decía era ley. O sea, yo veía a mi papá como un pilar. O sea, lo veía así como él era el proveedor, era el que me sustentaba. A pesar de que yo era cristiano, siempre fui cristiano de la cuna, ¿no es cierto? Pero yo veía mucho a mi papá como las decisiones que él tomara, yo también tenía que acatar todo lo que él decía. Y bueno, eso es bíblico, uno tiene que obedecer a los padres, ¿no es cierto? Pero todo lo que decía para mí era una ley, y de alguna forma, como que cuando eso se derriba, ¿no es cierto? Cuando ese pilar ya no está, yo dije: tengo dos opciones, o me rebelo contra Dios y le digo: Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me haces pasar por esta calamidad si yo te amo, te sirvo en la iglesia, si oro siempre? ¿Por qué? ¿Por qué oré tanto por mi papá, por su salud? ¿Por qué me pediste orar por él si al final igual me lo ibas a quitar? ¿Cachai? Entonces el proceso fue difícil, pero ahí yo tenía dos opciones: o rebelarme contra Dios o abrazarlo con todas mis fuerzas, ¿cachai? Abrazarme a su cuello. Y eso fue lo que hice, esa fue la decisión que tomé, y ese es el punto de inflexión en mi vida, ese es mi testimonio, cuando yo decido aferrarme completamente a Cristo, cuando ya no tenía nada, cuando ya mi pilar se había derrumbado y estábamos solos económicamente hablando, bueno, con la ayuda que nos habían dado, pero de ahí hacia adelante ya teníamos que arreglárnoslas por nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces yo digo: ya, Señor, tú eres mi Padre ahora. Esa fue la frase que siempre dije: tú eres mi Padre ahora, tú eres mi Padre ahora, tú eres todo, tú eres el centro en mi vida. Y ahí sentí que Cristo se volvió el centro en mi vida. O sea, antes yo a Dios lo veía como no sé cómo decirlo, como un compromiso. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Vemos a Cristo como un compromiso, como nosotros vamos a la iglesia por compromiso. Yo que soy menor de edad, acompaño a mis papás a la iglesia porque es un compromiso. Yo oro y leo la Biblia porque si me preguntan algo y yo tengo que saber, ¿no es cierto? Y eso demuestra compromiso. Pero ahora yo no veía a Dios como un compromiso, yo veía a Cristo como mi Padre, ¿no es cierto? Y eso cambia completamente la perspectiva de las cosas. Me acuerdo que había un versículo, que lo voy a leer, es un versículo que se me repetía mucho y que se le repetía a mi mamá también. Es un versículo que yo nunca había escuchado, o quizá lo había escuchado por ahí, pero es como esos versículos que se te hacen rema en tu vida, ¿no es cierto? Que se te revelan en un momento específico en tu vida y hacen la diferencia completamente. Isaías 26:3. Este es uno de mis versículos favoritos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese versículo me hizo tanto sentido en ese momento, porque yo confiaba en Cristo completamente. O sea, y yo, al decirle: Dios, yo necesito que tú estés conmigo ahora y por el resto de mi vida, entonces ese versículo era como una respuesta de Dios diciéndome: sí, aquí estoy, confía en mí y vamos para adelante. O sea,
tú no estás solo en esto, tú estás conmigo y tienes que estar tranquilo. Después de eso, bueno, obviamente el luto, ¿no es cierto?, el dolor, seguíamos en shock. El tener a Cristo en tu vida no quita, ¿no es cierto?, nuestra parte humana, no quita nuestra debilidad emocional. Nosotros llorábamos mucho y es lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, en esos momentos, llorar lo que uno más pueda, pero de a poquito íbamos entendiendo que Dios estaba con nosotros en todas las cosas. Yo llegué a la universidad unas 2 semanas o un poquito más después de lo ocurrido, o sea, fue muy poquito tiempo, estaba a 1 año de terminar. Entonces tenía que ponerme al día con las pruebas, todo eso, lo que todos saben. Y me acuerdo que había un profesor que había perdido a su viejo hace poco también, y me decía, oye, es como raro verte así de paradito, ¿no es cierto? Con todo lo que te pasó, ¿cómo lo hacís para estar así de bien, ¿no es cierto? Yo decía, oye, pero sí, o sea, estoy triste, ¿cachai? Pero aún así vengo a la universidad, estudio, trato de seguir adelante. Y claro, pues yo empecé a entender que esa era una fuerza que venía del Espíritu Santo al final, era una fuerza que venía de Dios. Era Él sujetándome en todo momento. Y hay una parte de la Biblia que dice que Él nos entrega por medio de su Espíritu Santo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no entendía de dónde venía esa paz, o sea, esa era la paz que yo sentía, no era una paz así sí, todo va a estar bien, así que me quedo tranquilo. No, era una paz que yo no entendía de dónde venía. Ahí entendí ese pasaje, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, seguí, terminé mi carrera, súper bien, y de repente me llega un dato, me llega un pituto. Yo siempre digo que yo llegué al canal donde trabajo por pituto y me contratan en TVX Televisión, que aprovecho de mandar un saludo. En TVX Televisión comienzo a trabajar como sonidista, ¿no es cierto? Y ahí empiezo a remontar, empiezo a subir de nuevo, económicamente me establezco, ¿no es cierto? Me vuelvo proveedor de mi familia, y empiezo a sustentar económicamente la casa, y ahí empecé a ver cómo Cristo empezó a hacer la diferencia en mi vida, porque yo quizás unos años antes no se me habría metido en la cabeza que yo iba a poder hacer esas cosas, ¿no es cierto? Ser proveedor tan joven, ¿no es cierto? Pero ahí es el Señor el que hace la diferencia. Comencé a trabajar, me empezó a ir bien, empecé a hacer videos en las redes sociales y me empezó a ir súper bien. Actualmente me siento muy feliz. Tengo una familia, tengo muchos amigos, tengo una polola, estoy con muchos proyectos en mente y nada, eso es gracias a Dios nomás. Yo glorifico a Dios por lo que ha hecho en mi vida, porque quizás en qué estaría si yo nunca hubiera conocido el nombre de Cristo, ¿cachai? Quizás estaría metido no sé, en lo típico, en drogas, estaría metido en cosas turbias para poder obtener dinero de alguna parte, ¿no es cierto? Pero ahí me recuerdo un pasaje en Primera de Pedro cuando hace la comparación de que nosotros tenemos que pasar por pruebas, así como el oro pasa por el fuego. O sea, el fuego nosotros cuando pasamos por pruebas, cuando somos cristianos, en realidad no significa que nosotros vamos a vivir una vida, todo el mundo está feliz, ¿no es cierto? Sino que nosotros vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por calamidad, por tempestad, pero Cristo nos hace pasar por todo eso para que nos vaya purificando. No sé si saben, el proceso del oro en el fuego es para purificar el oro, es para quitar todos esos minerales que no corresponden, ¿no es cierto?, que hacen que el oro sea más puro al final del proceso. Así nos compara la Biblia y la vida en Cristo. Si alguien te viene a contar un evangelio que dice que si tú aceptas a Cristo vas a tener mucho éxito y muchos recursos en tu vida, eso no es el evangelio. Quizás es un plan para tener buenas decisiones económicas, pero eso no es el evangelio. O si alguien te viene a decir que tú vas a ser completamente sano de tus enfermedades y que si tienes alguna enfermedad en Cristo sí o sí vas a ser sano, yo creo en los milagros, pero eso no te asegura una vida de sanidad completa, porque tarde o temprano vas a partir, ¿no es cierto? Entonces eso no es el evangelio. Quizás es un plan de salud, ¿no es cierto?, de estado físico correcto, ¿no es cierto? Pero eso no es el evangelio. El evangelio tiene que ver con Cristo, es la cruz, ¿no es cierto? Es Cristo mostrando que para ser
para ver la salvación, para ver la vida, nosotros tenemos que pasar por la muerte. Uno tiene que nacer de nuevo para poder acceder a la vida eterna. Imagínate que uno de los escritores más importantes de la Biblia, uno de los que escribió más libros, fue Pablo. Y Pablo, antes de escribir todos los libros, se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso perseguía a cristianos, mataba a cristianos. Él le pedía cartas, pedía permiso, ¿no es cierto?, para ir y perseguir a las familias y matarlas a sangre fría a los que siguieran esta doctrina del cristianismo. Pero después Cristo se le revela, se le aparece, porque Cristo siempre quiere revelarse. Se le revela a Pablo, lo deja ciego por su luz y le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy el Cristo, ¿cachai? Y ahí Pablo cambia completamente su vida y escribe la carta de Efesios, escribe los Romanos, ¿no es cierto? Todos los que son la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. O sea, imagínate lo que Dios puede hacer en tu vida. O sea, no eres una persona lo suficientemente mala como para que Cristo no te perdone, ¿cachai? O sea, siempre hay espacio para los que quieran venir con un corazón rendido a Cristo. Y yo, cuando estaba en mi momento más triste, más difícil de mi vida, Cristo me sujetó y me dijo: tú ven para acá, tú eres mi hijo ahora, y vamos para adelante, y te restauro y te levanto. Y estoy contigo y te proveo de todo lo que necesites y te amo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en este video. Hoy en día está lleno de información en las redes sociales. Así como en esa época mi papá cayó en este tema de las antivacunas y todo eso, la mentira del enemigo sigue ahí. Y las redes sociales te muestran una vida exitista, que el influencer que viajó a no sé dónde y que gana mucho dinero, ese influencer puede ser tú. Y tú estás llamado a hacer eso, pero esas son mentiras del diablo. Lo que uno tiene que seguir es la verdad, y la verdad es Cristo completamente. Y para terminar, me acuerdo de uno de los milagros que realizó Cristo cuando sana a un ciego. Y todo el mundo criticaba al ciego, ¿no es cierto? Les decía: ¿qué hizo este hombre para merecer estar ciego, ¿no es cierto? ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Pecaron sus parientes? ¿Por qué él es ciego? ¿Qué hizo para merecer eso? Y Cristo viene y dice: no, si él no es ciego por eso, por el pecado, sino que es para que la gloria de Dios se haga visible en su vida, ¿no es cierto? Después de eso, Cristo va, sana al ciego, y el ciego puede ver, y va, y todo el mundo contándole a todo el mundo, súper feliz el ciego, y llegan los críticos, ¿no es cierto? Llegan los fariseos y le dicen: oye, pero ¿y tú cómo puedes creer en ese tal Jesús si ese hombre es un pecador? Él es un humano igual que todos. Pero el ciego va y le dice: no sé si él será pecador o no, pero yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Esa es la diferencia. Es una experiencia real con Cristo, una experiencia en primera persona. Yo lo único que sé es que antes, el día martes, era ciego, y hoy día, que es miércoles, veo. Yo lo único que sé es que estaba pasando por una situación triste, había muerto mi papá, pero ahora estoy súper bien en Cristo, sé que Él me ama y restauró mi vida completamente. Eso es lo único que sé. No, los argumentos que vienen a atacarme, ¿no es cierto?, a atacar mi fe, mis creencias, de que no, es que la iglesia y que los curas son así, y que la iglesia roba, ¿no es cierto? Son todos unos hipócritas los que van a la iglesia. Yo lo único que sé es que creo en un Dios que me restauró, un Dios que me sanó de esa ceguera espiritual que yo tenía anteriormente. Y te invito a eso, te invito a tener una relación real con Cristo, una relación en primera persona que tú nunca vas a entender si es que no la vives en primera persona. Así que te invito, si es que tú estás ahí en tu pieza escuchando este humilde video, si estás escuchando ahí y te hace sentido lo que escuchaste, te invito a recibir a Cristo en tu vida, te invito a decir: Señor, yo te acepto, me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas mi Padre ahora. Quiero que tú seas mi Padre ahora y me ayudes a cambiar. Transfórmame, quiero nacer de nuevo, quiero obedecer tu palabra, y ya estoy cansado de esta vida de dualismo, ¿no es cierto? Ya estoy cansado de esta vida de pecado y de muerte, y quiero nacer de nuevo en ti. Y ese es mi testimonio. Espero que te haya servido, que hayas
sacado algo de aquí y que me hayas conocido un poquito más. Esa es una de mis historias, una de las tantas que tengo, pero es la historia más power que tengo porque está Cristo como protagonista. Así que eso. Millaqueo, agradecemos enormemente que te hayas tomado el tiempo y no solamente el tiempo, la decisión de venir a dar tu testimonio, que pareciera que es fácil, pero es una decisión que viene de un tiempo atrás, no es una decisión que se toma de un día. Quería preguntarte que nos contara un poco de cómo fue tu transición como músico, ahora que estás aferrado a Cristo de otra forma y el proyecto en el que te involucraste, si nos puedes contar cómo Sí. sucedió y cómo este nuevo Millaqueo se relacionaba con la música. Claro, como contaba al principio del video, yo siempre fui músico muy cercano al tema de los instrumentos, yo soy guitarrista y bajista, y de alguna forma Dios me entregó eso por algún motivo, por algún propósito, y hace poco, bueno, no hace poco, hace 2 años ya, me involucré en una banda que se llama Redil Worship. Ahí los chiquillos, está Silvana, que estuvo hace poco en uno de estos testimonios, está el Isaac, la Sofi, y todos los chiquillos que conforman este grupo en el que queremos transmitir un mensaje por medio de nuestra música. Nuestro objetivo principal no es hacernos conocidos, famosos, estar caminando en California con Justin Bieber, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es mostrar y hablar de lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿no es cierto? Y nos llamamos Redil Worship porque el llamado que Dios puso en nuestro corazón es darle a conocer a las ovejas que están perdidas cuál es la voz del buen pastor, ¿no es cierto? La Biblia se compara a Cristo con el buen pastor. No sé si ustedes han visto los videos de los pastores, pero los pastores cuando dicen las ovejas escuchan ese llamado y las reconocen. Y así lo compara la Biblia. O sea, las personas que no conocen a Cristo son ovejas perdidas y nosotros queremos darle a conocer a ese buen pastor para que esas ovejas retornen al redil. Por eso nos llamamos Redil Worship. Hemos pasado por muchos lugares. Hace poco fuimos a Antofagasta el verano pasado. También el año pasado me acuerdo que hicimos un evento, como una conferencia, un evento, como quieras decirle, que se llama Volviendo al Redil. Volviendo al Redil. Lo hicimos en iglesia en Santiago, en la comuna de Macul. Y yo creo, me acuerdo que estábamos adorando, ¿no es cierto? Y nosotros siempre en esos eventos hacemos el llamado, invitamos a las personas a aceptar a Cristo. Y me acuerdo que habían muchos cabros pasando al frente, aceptando a Cristo, y para mí eso es mucho más grande que se llene la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros hemos tocado con 15 personas mirándonos y igual nomás vamos, pero cuando pasan las personas adelante y aceptan a Cristo, eso es impagable. Entonces yo me acuerdo, es como el recuerdo más lindo que tengo de Redil. Me acuerdo que esa vez estábamos tocando y yo me quebré completamente, estaba llorando, al ver a tantos cabros pasar adelante, ¿no es cierto? Porque es a lo que nosotros estamos llamados, es como la creación cumpliendo su propósito, cumpliendo el propósito para lo que fue diseñada. Entonces nosotros cuando cumplimos ese propósito estamos en la cúspide del gozo, en la cúspide de la alegría, ¿no es cierto? Todos esos frutos del Espíritu Santo florecen por estar cumpliendo el llamado de Cristo. Entonces a mí me llena de feromonas y de endorfinas el poder servir a Cristo y que más personas conozcan de Él. Y más que la música, hacia cualquier rubro, al acercarse hacia cualquier trabajo, hay un pasaje en la Biblia que dice que todas las cosas las tenemos que hacer con excelencia, como para Dios y no como para los hombres. Nosotros cuando trabajamos para nuestro jefe, ¿no es cierto?, decía, este jefe que me paga poco, lo voy a hacer así nomás. Pero cuando uno abre la Biblia y ve uno cómo tiene que trabajar, uno siempre tiene que hacerlo con excelencia, como para Dios, ¿no es cierto? Mi papá lo hacía así. A pesar de que él no tenía jefe, lo hacía todo como para Dios. Entonces, si vas a dedicarte a la música, si vas a tocar algún instrumento, hazlo como para Dios siempre. Y para Dios, o sea, no hay nada mejor que hacer música para Cristo. O sea, a los músicos que nos están mirando, les recomiendo que si están haciendo música secular, pero esa música es bonita, y todo suena una canción de amor y todo es bonito, pero hacer música para Cristo
es otro nivel musical. No es necesario ser un experto, sino que cuando uno le canta a Dios y cuando uno hace todo para Él es mucho más reconfortante. Así que a los músicos les recomiendo, obviamente, practicar, ponerle empeño, hacer todo con excelencia y si tienes la posibilidad y tienes un encuentro real con Cristo, cantarle a Él. Ese es mi consejo. Súper. Muchas gracias, Millaqueo. Que Dios te siga bendiciendo y usando. Muchas gracias. Dios bendiga este canal. Jesucristo, precioso Rey.